Bien, yo no voy a durar mucho tiempo presentándome ni nada. ¿Qué quiero decir yo cuando digo ciencia de datos para gente de a pie? Entendiera más o menos de qué estamos hablando y que cuando oigan uno de estos términos no puedan venderle gato por liebre, sino que tengan una idea de qué se trata. Ese es mi propósito y espero que sea cumplido. Entonces, antes de empezar, me gusta responder esta pregunta. ¿Por qué Darío se puede parar aquí y hablarles ante ustedes y que ustedes le hagan caso? O sea, ¿por qué yo sé de esto? Bueno, porque lo he estudiado. Estudié en el INTEC, soy ingeniero de software, estudié en la Universidad de Manchester, una especialidad en Machine Learning, y he realizado y liderado proyectos de ciencia de datos en esas empresas que están ahí. Entonces, sé un poquito de lo que estoy hablando. Dicho eso, todas las opiniones que yo voy a expresar aquí son mías, exclusivamente mías, no son de una PEC, no son del INTEC, ni de la Universidad de Manchester, ni ninguna de las instituciones y organizaciones con las que he estado relacionado. Y las imágenes que utilicé, tanto sus logos y las que vienen, pertenecen a sus dueños, no son mías, las tomé prestadas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de datos. ¿Qué son datos? ¿Qué es eso? La palabra ciencia de datos, muchos términos que tienen como la palabra datos o data, como big data dominicana, ¿qué significa realmente data? Vamos a hablar un poquito de inteligencia de negocios, un poquito de estadística, ciencia de datos para negocios, big data, que es el gran término que nos trae aquí hoy realmente, es el nombre del grupo, y qué se hace mayormente en la práctica en República Dominicana acerca de estos términos. Empezamos. ¿Qué son los datos? Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto ese famoso artículo de la revista The Economist hace ya varios años, muchos años, cuando empezaron a decir, oye, el asunto que mueve el mundo ya no es el petróleo, sino que son los datos. Y ciertamente los datos son muy valiosos. Se puede sacar mucho valor. Cuando se dice valor, típicamente se refiere a dinero, oportunidad, habilidad de hacer cosas nuevas. Y con eso, sí es cierto, se parece al petróleo. El petróleo genera mucho valor, se extrae mucho valor del petróleo y hay que trabajar para extraerlo. No es un mango que se cae de la mata. Hay que trabajar para eso. Y en ese sentido, se parece mucho a los datos. Los datos hay que trabajarlos. Están ahí, se recolectan, pero hay que hacer un gran esfuerzo para convertir esos datos en valor. Pero yo no soy, digamos, seguidor o creyente de esta metáfora. Me parece que esta metáfora no es la más útil. ¿Por qué? Porque el petróleo se está acabando. El petróleo se va a acabar posiblemente en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos. Y mi petróleo, me quedo sin petróleo. Mientras que los datos, no. Los datos, gran parte de la razón por la que estamos aquí es que los datos están creciendo y han venido creciendo en las últimas décadas, exponencialmente. De hecho, una de las charlas de hoy va a ver cómo eso realmente ha despegado con el tema de Internet of Things. Los datos no se gastan. Tú lo puedes usar, el mismo dato lo puedes usar una y otra vez, infinitas veces, y el dato no se gasta, sigue siendo el mismo dato. Tienen múltiples usos. Puedes usar el mismo dato, por ejemplo, el censo es una colección de datos que se utiliza para motivar muchísimas cosas. Son los mismos datos, se usan una y otra vez, no se gastan. Puedo compartirlos tantas veces yo quiera, infinitamente, y tenerlos al mismo tiempo, como un archivo en una computadora. Yo te mando el archivo, no se borra de mi computadora ni de mi celular. Se multiplica, crece infinitamente. Entonces, creo que esas diferencias son más importantes que las similitudes que tienen con el petróleo y con muchas otras metáforas que van a ver por ahí, que tratan de comunicar la idea de que, óyeme, esta cosa que llamamos datos son importantes y generan mucho valor. Sí, eso es cierto, pero todo esto también es cierto. Ahora bien, ¿dónde empieza la importancia realmente de los datos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Entonces, ¿y qué hacen ellos? Entonces, ¿qué hacen los datos? Bueno, realmente los datos lo que hacen es representar las cosas del mundo real, del mundo virtual. Representan las personas, los objetos, los eventos. ¿Qué es un dato? Bueno, un dato puede ser mi género. Yo soy un hombre masculino. Eso es un dato. Me representa, pero no, yo no soy eso. Yo soy más que eso. Es como un mapa. Un mapa no es el territorio. Eso es importante siempre tenerlo en mente. Google Maps
es un mapa de la ciudad, tiene mapas de la ciudad, pero no es la ciudad. Asimismo, los datos no son las cosas que representan. Capturan observaciones de características de las cosas en un momento específico del tiempo o en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, una foto de mí ahora mismo dando esta charla captura muchas cosas de mí, muchas de mis características, mi color de piel, mi altura, etcétera, etcétera, lo que estaba haciendo ahora en este momento, no ayer, ni mañana, ni dentro de un año, ni esta noche, que no voy a decir qué voy a estar haciendo. También, muy importante, delatan el punto de vista y las prioridades de quién los recolectó. Por ejemplo, yo puedo tirarle una foto a esta bella dama ahora, pero puedo luego dejar que ella se vaya y tirarle una foto de espaldas mientras ella se camina. No es lo mismo, es una foto de la misma persona, pero el hecho de que yo haya tirado esa foto delata un poco de mi intención y de lo que a mí me interesa. Entonces, algo muy importante para mencionar, y creo que algunos de mis colegas más adelante van a hablar un poquito de eso, del sesgo y de la intención que hay detrás de los datos. También revelan las limitaciones de las herramientas y de las personas que hicieron la recolección. O sea, si yo tiro una foto con un celular Nokia del 90, no es lo mismo que tirar una foto con el último iPhone. Ambas son fotos, pero hay una diferencia y el mismo dato te delata, te dice cuáles eran las limitaciones de quién hizo la recolección. Entonces, todas esas cosas se saben simplemente con ver el dato. Ahora, ¿qué forma tienen los datos? Usualmente, hasta digamos hace algunos 15, 20 años, la grandiosa mayoría de los datos que se almacenaban en los sistemas informáticos que nos competen aquí, porque no vamos a hablar de datos en pergaminos, no vamos a perder tiempo hablando de eso, se encontraban en una forma estructurada dentro de lo que muchos de ustedes quizás son estudiantes de ingeniería de sistemas y temas afines, en motores de base de datos, estructurados en tablas que son como hojas de Excel. Algunos de ellos son semiestructurados, tienen una combinación de partes que tienen una estructura impuesta y otra cosa que es como libre, que no, por ejemplo, texto que no se controla o cosas así. Y los que más crecen y los que más nos gustan y los que se vuelven virales son los no estructurados, las imágenes, el audio, los videos. Esa es las tres formas principales, las tres grandes categorías de datos que hoy en día nos conciernen. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿Qué es lo que realmente se hace con todo esto? Bueno, primer término importante de los que yo voy a definir brevemente, y uno de los principales que empezó a sacarle realmente valor a los datos, es el famoso Business Intelligence. Este es un término que quizá para ustedes es viejo, quizá es más viejo que algunos de ustedes estén aquí. Y básicamente se ocupaba o se ocupa, todavía existe y es muy importante, de proveerla, bueno, aquí como que se movió un poco el texto, pero bueno, realmente proveer la información correcta en el momento correcto a las personas correctas para lo más importante aquí, que es lo único que importa realmente, que es apoyar la decisión correcta en un ámbito de negocios. Este es el kicker, como dicen los gringos. La decisión correcta. Y quiero que recuerden eso. Los datos al final del día, lo que hacen realmente, lo que nos permiten hacer, donde se convierten en valor, es al apoyar las acciones que hacen las organizaciones y los seres humanos. Y potencialmente que esas acciones sean mejores de lo que habrían sido sin tener acceso a esos datos. Por eso se llama, por eso aquí decisión correcta. Único que pasa con eso, que el Business Intelligence se limita a ver el pasado y a describir el pasado como mucho el presente. Quizás uno de mis compañeros va a hablar de cómo Business Intelligence ya hoy en día con las herramientas de última pueden hablar de lo que está pasando ahora mismo. Pero nunca ven hacia adelante, siempre hacia atrás. Las herramientas, digamos, más populares para trabajar Business Intelligence, Power BI, vamos a hablar de eso hoy, Tableau, una importante competencia, IBM Cognos, un
gigante de hace muchos años, que sigue todavía vivo, y el omnipresente Excel. Con mucho mérito, ¿eh? No soy de los que... No es por casualidad, exacto, no es por casualidad. Y algunos de nosotros que manejamos otro tipo de herramientas, a veces chocamos contra la pared, pero realmente Excel se merece su posición en el mundo de los negocios y en el mundo de los datos, lamentablemente por mucho tiempo más. Entonces, otro término que quizá no es tan famoso, está ahí subyacente, nadie habla mucho de él. Quizás habría alguna materia, me corrigen si aquí en UNAPEC hay una materia que lleve ese nombre o un nombre similar. Si la están tomando, presten mucha atención. Si ya la tomaron, pues repasen, porque es muy importante. Y aquí una de mis primeras definiciones incompletas. La estadística inferencial no es más que la ciencia de cambiar de opinión. Se ocupa de eso. Ese es el valor que la estadística agrega. No le pregunten a un estudiante de estadística porque va a decir que Darío no sabe lo que está hablando, pero déjenme le explico. Los datos los recolectamos y los analizamos, como dijimos antes, para tratar de tomar mejores decisiones. Pero eso implica que sin los datos habríamos tomado alguna decisión íbamos a tomar. Por ejemplo, hoy en día en República Dominicana hay un gran número de colmados. ¿Ustedes realmente creen que la mayoría de los colmadores exitosos analizan sus datos para tomar decisiones? La toman desde aquí. Y le va bien. Entonces, y no suena tan mal, pero también hay muchos otros que no le va tan bien. La estadística no es más que la ciencia, las herramientas que dicen, mira, tenemos todos estos datos, podemos recolectarlos, vamos a ver si ellos nos dicen algo distinto de lo que tú harías si no supieras nada de esos datos. Y, por ende, la ciencia de cambiar de opinión. Esa ciencia incluye mucha matemática, muchas cosas complicadas de las cuales yo no voy a hablar, pero al final del día, ese es el gran aporte de la estadística. Cambiar de opinión. Por ejemplo, una opinión por defecto de el órgano regulador en Estados Unidos de medicinas es: esta medicina no funciona. Demuéstrame que sí funciona. ¿Cómo se hace eso? Con estadística inferencial. Antes de sacar una nueva medicina, hay que demostrar muy bien que esa medicina realmente cura la enfermedad que dice que cura sin hacer mucho más daño. Y para eso se recolectan y se analizan datos. Y se utiliza estadística inferencial para demostrar que sí o no, y cambiar de opinión y tomar la decisión correcta. Porque la decisión incorrecta sería no lanzar la medicina y que la gente enferma continúe enferma. Ahora, Big Data. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, nada que ver con Big Data. No había salido todavía el término Big Data. De hecho, la estadística inferencial se creó y se desarrolló en un mundo donde la data era chiquita y limitada. Era muy pequeña, eran 100 ejemplos y cosas así. Ahora bien, llega Big Data. ¿Qué yo les voy a decir de Big Data? Yo no soy experto en Big Data. Big Data habrá otras personas que saben más que yo. Desde mi punto de vista, como ingeniero de software y especialista en Machine Learning y demás, lo primero que yo veo es lo siguiente. Big Data es un término dominado por proveedores de servicios y compañías de tecnología que al desarrollarse generaron una cantidad de datos tan grande, con un volumen tan grande, con una rapidez tan avasallante, que las herramientas que existían para manejar los datos, que se diseñaron en otro mundo, con otro propósito, no daban abasto. Y ellas tuvieron que desarrollar nuevos métodos, nuevas prácticas, nueva tecnología para poder manejarlo. Y ese conjunto de tecnologías, algunas de ellas Hadoop, Spark, la habrán oído mencionar, nacieron. ¿Y qué pasa? Detrás de ellas hay un gran número de compañías y de personas que están interesados en colocarlas. Y tienen que colocarlas de una forma muy efectiva. Big Data es un término fácil de entender, que suena bien, llama la atención, tiene realmente una promesa enorme, porque
realmente detrás de esos grandes volúmenes de datos que se están capturando y se están generando, hay una gran promesa de valor y la verdad es que se necesitan herramientas especializadas para convertir esa promesa de valor en una realidad. Ahora bien, lo que yo sí sé un poquito más, ciencia de datos. ¿Qué pasa? Ciencia de datos es un término también popular que ha crecido en vamos a decir, cloud, renombre, suena mucho. Y hoy en día, si tú le preguntas a cualquier líder de negocios qué es ciencia de datos, bueno, pensará, bueno, yo tengo un problema. Yo tengo un negocio, yo tengo bases de datos, yo tengo un equipo de tecnología. Ellos me dicen que nosotros necesitamos migrar a Hadoop porque ya la base de datos no aguanta. Tengo muchos datos. ¿Qué hago? Yo necesito traerme a este individuo que es un unicornio mágico que de alguna forma que yo no entiendo ni comprendo, va a convertir mi lío de que yo gasto muchísimo dinero en esa base de datos en dinero. La verdad es que mucha gente en muchos otros mercados más desarrollados que el nuestro tienen ya como los últimos 10 años trabajando bajo esta premisa y llegando a la conclusión de que, ¿sabes qué? No funciona así. O el científico de datos, por más que uno quiera, no puede mágicamente convertir terabytes y terabytes y terabytes de datos en dinero, él solo o ella sola. Necesita otras cosas. ¿Qué sí implica esa ciencia de datos? O sea, ¿qué habría dentro de este individuo o dentro de esa capacidad? Bueno, allá arriba verán la famosa statistics, pero lo que sí es cierto es que la ciencia de datos es la disciplina de convertir esa montaña de datos en algo útil. ¿Para qué son los datos útiles? Para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones a cualquier escala. Voy a explicar qué significa eso. Esta bella dama que ven aquí, le doy el crédito por esa frase que me gusta mucho. Cassie, Chief Decision Officer en Google. Si le parece bien, googleenla, tiene muchos artículos, así como en esta índole en español llano, o en inglés realmente, en inglés llano, para cualquier persona, no requiere que usted sea ni estadístico, ni ingeniero, ni nada para entenderlo. Y bueno, no voy a entrar en detalles sobre ese dibujo que está ahí, porque más para adelante una de mis compañeras va a cubrir ese tema. Pero llévense esto, ciencia de datos, realmente sí, al final del día, su función es convertir los datos en algo útil, en algo que permita realmente tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué sí es posible? Y sí es posible hoy, y sucede hoy en República Dominicana, aunque ustedes no lo crean, en algunas empresas, es problema de negocio más una gran cantidad de datos, posiblemente en herramientas tradicionales, posiblemente en herramientas de Big Data, y un equipo de ciencia de datos, un equipo de gente especializada con diferentes backgrounds que vienen de diferentes profesiones, que hacen roles un poquito distintos, los cuales los voy a dejar para otra charla, porque no puedes dar todo en una sola charla, permiten tomar mejores decisiones a todas las escalas. Cuando hablo de todas las escalas, quiero que piensen en lo siguiente. Cuando un líder de negocios decide, por ejemplo, colocar un nuevo producto, alguien en un colmado dice, bueno, yo solamente vendía la leche Carnation, ahora voy a vender leche condensada de otra marca. ¿Tomo esa decisión o no tomo esa decisión? Es una decisión. Ahora, cuando un banco, por ejemplo, como por ejemplo el que yo trabajo, decide peinar toda su lista de clientes, de 2 millones de clientes, y decidir qué ofrecerle a cada uno, ya hay 2 millones de decisiones. Ya no es la misma escala. A eso me refiero cuando hablo de escala. Escala es simplemente tamaño. Una decisión, 2 decisiones, 10, 100, 1000, 10.000, millones de decisiones. Entonces, hoy en día, un equipo de ciencia de datos puede ayudar a un negocio a tomar mejores decisiones a cualquier escala. Bien, ¿qué se hace aquí en República Dominicana?
Bueno, la cruda realidad es que la mayoría de las empresas de República Dominicana, por no decir todas, tienen un lío. Tienen muchos datos, no necesariamente organizados de la mejor forma. Imagínense una biblioteca donde nunca ha habido bibliotecario. Usted va a una biblioteca y usted quiere un libro y hay un sistema, muchas revistas como Harvard Business Review, The Economist y demás, que hablan de la magia de los datos y del valor y todo el valor que hay ahí. Y ese líder de negocios mira a su gerente de tecnología, a su vicepresidente de tecnología y dice, óyeme, pero ¿cuánto nosotros gastamos en Oracle todos los años? Dame dinero porque aquí esta revista dice entonces, ¿qué tú necesitas? Ah, no, necesito un científico de datos. Entonces, más o menos así es que estamos hoy. Y la verdad es que no deberíamos sentirnos tan mal porque el 80% del mundo está así. No estamos así porque Dominicana siempre está atrás. O sea, estamos así porque la verdad es que la mayoría de la gente está así en el mundo entero. Pero no todo está perdido. Hay esperanza. De hecho, este tipo de actividades y actividades que se han realizado en esta semana justamente nos dan esperanza. Yo tengo una versión y es algo como esto. Si ustedes hace mucho que no cogen matemáticas, ya olvidaron los ejes, lo siento. En este eje X está la madurez en la capacidad de hacer analítica. Cuando digo madurez en la capacidad de hacer analítica, quiero decir qué tan avanzado usted está en su ciencia de datos y demás temas. Business Intelligence y demás. La mayoría de las organizaciones están en aquella zona allá abajo, donde son poco productivas, es decir, que le extraen poco valor. Es como decir que usted tiene hectáreas y hectáreas, pero una sola pala y una sola fundita de semilla. No le puede sacar mucho valor a ese terreno. Ahí están la mayoría de las organizaciones y lentamente se van moviendo de un raw data, de un lío de datos completamente desorganizado, a data un poquito más limpia, a tener reportes estándares que le llegan a todo el mundo siempre con la misma información. Luego, tienen la capacidad de hacer reportes especializados en el momento. Luego tienen este gran paso, que es la inteligencia de negocio ágil y autoservicio, que es cuando ya el negocio no necesita llamar a tecnología, no necesita llamar a José Aquino en base de datos para decirle dame el reporte de tal cosa o respóndeme esta pregunta sobre mis clientes, sino que puede responderla por sí mismo. Y de hecho, posiblemente alguien aquí va a hablar un poquito más de eso. Y ahí pasa que la mayoría de la gente se cae y fracasa. Luego de ese abismo está donde soñamos llegar. Soñamos llegar a la analítica predictiva, al machine learning, que Ana le va a hablar un poquito más de eso, a la analítica prescriptiva, que es cuando ya el negocio y las organizaciones dejan de mirar el pasado y el día de hoy y empiezan a mirar el futuro, y no solamente a mirarlo, sino a darle forma, a determinar la forma en que va a formarse ese futuro, que va a tener ese futuro, en base a los datos. Y por último, los sistemas autónomos, que por ejemplo, muchos hemos visto películas, pero realmente Tesla está ahí, Google está ahí, o sea, un vehículo que se maneje por sí mismo, que hoy en día existe, aunque no se maneje por sí mismo en la calle de Santo Domingo, pero bueno. Bueno, porque está más adelantado de lo que yo pensaba. Ahí ese nirvana pertenece a un grupo muy pequeño de organizaciones, pero el camino está dado. La tecnología está disponible. El conocimiento está en manos de nosotros para hacer camino en esa ruta, por más difícil que parezca y que en la práctica lo es. Entonces, con eso, yo termino. Les dejo una pista de otros temas que serían para otra ocasión, que me pueden preguntar eso si quieren, de Data Warehousing, Data Governance, Data Quality, Data Engineering, que son muchas aristas de todo esto. Y otras personas hoy posiblemente van a hablar de Machine Learning, Inteligencia Artificial, que sí son temas un poquito más llamativos. Con eso, cierro y muchas gracias por su atención. Me parece que las preguntas las vamos a estar...
Ah, sí. Mi nombre es Darío Peralta. Si pones ese nombre en LinkedIn, te sale ese mismo. Creo que soy el único Darío Peralta en LinkedIn. ¿Listo? Yo creo que con eso terminé.